¿Cómo están, compañeros? De nueva cuenta, buenos días. Ahora en la materia que nos ocupa de Derecho Ambiental, las primeras horas estuvimos por ahí viendo la materia de Derecho del Uso de la Tierra, esa cuestión del desarrollo urbano y en esta otra materia, ¿a quién inicia con la exposición? Nada más para hacer un pequeño hoy paréntesis. Yoli. Ok. El tema que va a iniciar, Karen, ¿cuál es, perdón? Perdón. Marco jurídico. El marco jurídico. Muy bien. Saber ahí si tuvieron oportunidad de ver el video que habla sobre precisamente la legislación ambiental en México. No lo revisé. Ok, bueno, no hay problema. ¿Iniciamos con usted? Sí, vamos a compartir pantalla primero. Adelante, Lee, cuando ustedes estén ya listos. Sí, Yali. Bueno, primero vamos a iniciar con algo introductorio que es referente a la materia. Esto sí lo tomé de alguna de las diapositivas que usted nos compartió ya en clases anteriores. Y es sobre el concepto de derecho ambiental. El derecho ambiental, o la palabra ambiente en su caso, es preferida a medio ambiente, por entender que el concepto ambiente es más amplio y globalizador al incluir al hombre como un ser más en la cadena trófica. Hablar de ambiente denota una visión biocéntrica, que este concepto habla de que las personas constituyen una especie más en la naturaleza en contraposición a una visión antropocéntrica, que se refiere que está representada en las palabras de medio ambiente, la cual identifica al hombre como centro y lo que lo rodea, el medio en el cual éste se desarrolla. Ya después, continuando con el marco jurídico, nos conviene lo siguiente. La legislación ambiental es un complejo de conjuntos de tratados, convenios, estatutos, leyes, reglamentos, los cuales, de una manera muy amplia, funcionan para regular la interacción de la humanidad y el resto de los componentes biofísicos o el medio ambiente natural. Todo esto con el objetivo de reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural y en la humanidad misma. Esto lo encontré a través del autor Raúl Breñas en alguno de sus libros. Continuamos también con el marco jurídico. Está integrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, órgano máximo que rige nuestro país y del cual se desprenden todas las leyes, estatutos y códigos. Acerca de esto lo veremos más adelante en el punto 1.2, que lo va a desglosar mi compañera Perla. México es parte de una serie de instrumentos y tratados internacionales en materia ambiental que ingresan en el marco jurídico en relación con el cuidado del ambiente. Conforme al artículo 10 de la conforme con el artículo 1 de la Constitución, el cual fue reformado el día 10 de junio del año 2011 para establecer de manera expresa que todas las personas gozan de los derechos reconocidos en esta misma. Con esto podemos encontrar lo que es la jerarquía de estos componentes.
En primer lugar, tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sabiendo que los tratados internacionales, en los casos de que se hable acerca de derechos humanos, pues estos van a quedar arriba de la Constitución, siempre y cuando apliquen derechos humanos. En segundo lugar están las leyes generales y federales. En tercero, los reglamentos. Y en último lugar están las normas. Pero esto es referente a lo que es la cuestión del marco jurídico, como lo indicaba en el párrafo anterior, para verificar la jerarquía. Y por último, la normatividad ambiental. La reglamentación formal a través de estatutos y normas subordinadas es el enfoque usual para el control de la contaminación y la protección ambiental a lo largo de la historia. Las primeras evidencias de cómo México empieza su interés por las cuestiones ambientales se muestra en la Ley Federal de la Casa, que se publicó el pasado 5 de enero de 1953. Este documento se reformó por primera vez el 31 de diciembre y por segunda vez el 12 de diciembre del año 96. Y bueno, esto fue algo introductorio conforme a lo que es el marco jurídico. Las leyes, estatutos y reglamentos lo veremos en el apartado del 1.2, ahorita con mi compañera Perla. Por mi parte ya sería todo, Lita. Ok, voy a regresar a la diapositiva donde estaba el marco jurídico, esa diapositiva. Mencionaba por ahí que los tratados internacionales pueden estar por encima de la Constitución cuando se traten en materia de derechos humanos. Así es. Ok, hay que ver el diagrama de la norma de Kelsen. La Constitución, no existiría entonces una supremacía constitucional o se le da, está la Constitución en igualdad de circunstancias, los tratados internacionales están en igualdad de circunstancias que la Constitución, siempre y cuando no la contravengan. Hay una excepción o hay una salvedad de que los tratados internacionales que hablen en materia de derechos humanos, pues se toman también como norma doméstica. Incluso la Constitución, pues en este sentido, ya ha sido reformada para darle paso precisamente a los instrumentos internacionales que en la materia de derechos humanos no sean vistos o hayan sido tratados aquí en México. Como contradicción como tal o supremacía constitucional, pues se perdería la norma suprema. Kelsen, por ejemplo, no sé si hayan visto o recuerden ustedes el diagrama de la norma de Kelsen. Hans Kelsen desarrolla este diagrama de la norma, que es un triángulo en el cual, por ejemplo, este triángulo lo fragmenta, lo divide, encontrándose en primer lugar en la cúspide, en la punta de este triángulo, a la Constitución propiamente. Kelsen también dice que, si bien es cierto, hay tratados internacionales que por su importancia deben de estar concatenados, obligados con la Constitución por tratarse, por ejemplo, en ese tema de derechos humanos, los tratados internacionales están en igualdad de circunstancias, pero que no contravienen o no contradicen a la Constitución, sino que él asimismo plantea que dejaría de existir la supremacía constitucional, ¿no? Posteriormente, Kelsen en ese diagrama dice asimismo que está la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales posteriormente, leyes estatales, reglamentos, decretos circulares y demás. Bueno, hay nada más como observación, como punto, ¿no? Es lo que plantea por ahí Hans Kelsen en el diagrama de la norma. ¿Qué más? ¿Quién continúa? Yoli. Adelante, Luis. Bueno, nomás como comentario sobre lo que comentas de lo que está comentando ahorita, yo creo que sí, o sea, como dice, o sea, no, o sea, solo los tratados de derechos humanos pueden estar por encima de la Constitución. Pero pues en este caso yo creo que los tratados internacionales respecto al medio ambiente,
pues también deberían ser considerados porque pues al final la Constitución te asegura que, o sea, te dice que un humano tiene derecho pues a poder vivir en un ambiente sano, o sea, así que pues yo creo que también eso sería un punto. Bueno, Sí, claro. Equipararlo o elevarlo al mismo rango constitucional por considerarlo a sí mismo como un derecho humano, el derecho al ambiente sano, tendría que esa misma equivalencia que los derechos humanos o los derechos de primera generación, que es parte de lo que toca ahí uno de los videos, o el video precisamente del doctor Miguel Carbonell en cuanto a este caso de la laguna de Carpinteros. No lo consideran en ese momento el legislador, perdón, el juzgador que conoce en primera instancia del juicio de amparo, sino la corte ya en este sentido va más allá y es cuando dice, a ver, espérame, si bien es cierto el juzgador que conoce en primera instancia sobre el, el asunto por considerar que no tienen un legítimo interés las partes para promover el juicio de amparo, por considerar los que están en una situación geográfica que no les causa un impacto ambiental directo a ellos, la Corte va en ese sentido y más amplio. Al ver las consideraciones, por ejemplo, que no se expidieron los permisos correspondientes por la autoridad federal en la materia, sino solamente la autoridad municipal. Entonces, la Corte en ese sentido dice, no me basta con que no sea la autoridad federal la competente, la Profepa, la Semarnat, las que hayan expedido el permiso, sino que la autoridad municipal suplió ahí ese permiso y ahí la Corte dice, con esto me basta y otorgo el amparo. Pero en algunas otras consideraciones sí va un poquito más allá en ese sentido y da la protección al ambiente, ¿no? Lo considera. Ahí en ese sentido sí coincido completamente con usted, compañero Luis. Adelante. Muchas gracias. ¿Me pueden compartir la pantalla, por favor? A ver, me está cargando apenas. Sí. Ok, voy a hablar sobre el marco jurídico internacional. Aquí recapitulé los convenios más, bueno, los tratados más, en mi opinión, más importantes. El primero que voy a hablar es el convenio sobre la diversidad biológica, o como está abreviado el CDB. Todo lo saqué de su página oficial. Dice, es el primer tratado multilateral que aborda la biodiversidad como un asunto de importancia mundial que demuestra la preocupación ante su deterioro y reconoce su importancia para la viabilidad de la vida en la Tierra y bienes humanos. Sus tres objetivos son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica y la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. El CDB entró en vigor a partir del 29 de diciembre del 93 y a la fecha cuenta con 190 y... A ver, ahí se me tapó, me parece que es 196 partes, o sea, quiere decir que la mayoría de los países están dentro del tratado, del convenio. Y pues como lo dice aquí como lo dice aquí el texto, dice que pues su principal objetivo es proteger los ecosistemas de la mayoría de los países que estén dentro. En este caso, por ejemplo, México es un país biodiverso y pues aquí obviamente debe estar dentro este convenio en el cual ustedes pueden ir a cualquier reserva, por ejemplo, Chiapas, que es uno de los países megadiversos del mundo, pues todas sus zonas deben de estar protegidas por las autoridades y se les debe de dar la prioridad en cuestión de su protección. El siguiente convención es Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta entró en vigor el 21 de marzo del 94, tiene una membresía casi universal
y los 197 países que han ratificado la convención se denominan partes de la convención. Digo, igual, la mayoría de los países están dentro de, dice, las naciones industrializadas acuerdan en el marco de la convención apoyar las actividades relacionadas con el cambio climático en los países en desarrollo mediante la prestación de apoyo financiero para la adopción de medidas sobre el cambio climático. Se ha establecido un sistema de subvenciones y préstamos a través de la convención y está gestionado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Los países industrializados también acuerdan compartir la tecnología con las menos avanzadas. Este punto, bueno, el punto anterior se me hizo importante porque, pues al final, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial fue un fondo que se creó en 1992, en el cual se destinan, los países que están dentro destinan desconozco ahorita el porcentaje del dinero, pero pues ese se destina para, al final, digo, ahora sí, tipo un guardadito de cada país, se va juntando ese fondo y lo van pasando a los países que lo requieran, los cuales están en crisis. La mayoría de las veces son los países que apenas se encuentran en desarrollo. En este caso, pongamos México, que también todavía es un país que se encuentra en desarrollo, si en dado caso lo requiriera para poder que tuviera una crisis ambiental, supongamos que en el Golfo de México un barco petrolero se hundiera y empezara a contaminar, pues ahí es donde entra este fondo. Y obviamente eso se tiene que hablar primero en la ONU para que ahora sí lo aprueben y tienen que mandar ese dinero destinado a apoyar esa causa. Y el siguiente punto que decía, países industrializados también acuerdan compartir la tecnología en las naciones menos avanzadas. Digo, pues, muy sencillo, o sea, como te lo dice ahí, o sea, un país, en este caso Estados Unidos, que es uno de los países más avanzados, va, todas las tecnologías, la información que tenga respecto a avances sobre el medio ambiente, lo va a compartir con países menos desarrollados. En este caso puede ser algún país en África, algún país en Latinoamérica que todavía no esté tan avanzado en esa rama, pues tiene la obligación de compartirte esa información para que tú como país puedas salir adelante de esa crisis. Dice el último punto, la prevención de la interferencia humana peligrosa en el sistema climático es el objetivo final de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Vamos al siguiente punto, que es el Acuerdo de París, que es un tratado internacional adoptado en diciembre del 2015. Su objetivo principal es abordar el cambio climático global, al limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales y buscar esfuerzos para limitar el aumento a 1.5 grados Celsius. El acuerdo establece un marco de transparencia y rendición de cuentas para garantizar que países informen de manera precisa y regular sobre sus emisiones. Pero este acuerdo se enfoca más en las emisiones de carbono. Eso es como que ahora es que sí que su fuerte. O sea, al momento que los países entran aquí, ellos firman ese acuerdo y al final cada país está obligado, como lo dice aquí, a mandar sus datos de las emisiones. En este caso, no sé si han visto, últimamente ha sonado mucho aquí en la ciudad, en la zona, que la calidad de aire está muy mala. O sea, casi la mayoría de los días aparece aparece en amarillo, que me parece que es regular, o aparece ya en muy mala, o sea, ya está en rojo, y más en las zonas como Santa Catarina, Apodaca, que son las zonas más industrializadas. Y pues ahora sí que como México es parte de este acuerdo, pues está obligado a esos datos mandarlos a, pues a su base principal para que los tengan registrados y obviamente ya si se exceden ese tipo de emisiones, pues eso hace que aumente a largo plazo aumente los grados de la temperatura. Dice, el Acuerdo de París es un esfuerzo global para enfrentar uno de los desafíos más apremiantes del siglo XXI y promover la cooperación internacional en contra del cambio climático. Los países se reúnen periódicamente en conferencias de las partes o COPs para evaluar el progreso y fortalecer su compromiso. Lo demuestra la importancia de la colaboración global en este tema crítico.
Y una de sus estrategias a largo plazo es la descarbonización, que fomenta la descarbonización de la economía global, es decir, reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y promover fuentes de energía más limpias y sostenibles. Digo, ustedes, esto ha sonado mucho cada vez más, los carros eléctricos, los carros, muchos ya se trabajan con gas natural, que en este caso, por ejemplo, el gobierno de aquí del estado, pues ha estado metiendo esas iniciativas y metiendo camiones que en teoría son más sustentables. Adaptación. Enfatiza la importancia de la adaptación al cambio climático, especialmente para las naciones más vulnerables, y busca fortalecer la capacidad de resiliencia de las comunidades. Transferencia de tecnología. Se promueve la transferencia de tecnología y conocimientos para ayudar a los países en desarrollo a adoptar tecnologías más limpias y sostenibles, que a este punto es parecido al del convenio anterior, que igual están obligados a compartir sus tecnologías, pero pues en este caso son más enfocadas a la reducción de emisiones de carbono, o a lo mejor también puede ser energías más sustentables como la energía solar, la eólica. Están obligados a compartir, si en dado caso llegasen a encontrar una mejor tecnología, la tienen que compartir a los demás miembros del acuerdo que sean más vulnerables. Y pues esos serían mis 3 puntos de los convenios más importantes. No sé si tengan alguna duda o algo. Hacer por ahí mención en... ¿Me escuchan? Sí. Bueno, hacer mención en el caso de México, por ejemplo, el Tratado Internacional en la materia, el más antiguo, es uno de 1938, que tiene que ver con el empleo de la cesura en la pintura, y ya posteriormente tenemos la Convención para la Protección de la Flora, Fauna, las bellas escénicas naturales de los países de América Latina, de los países de América, que data de 1940. Posteriormente, el protocolo de la Convención Internacional para la Pesca y Reglamentación de la Caza de la Ballena. Recuerden ahí algo que les comentaba por ahí en clase, que fue el primer mamífero que el hombre extinguió, o casi lleva a la extinción, debido de que se utilizaba la grasa animal como aceite para el alumbrado. Algo también que por ahí hizo mención el compañero, de los diferentes instrumentos internacionales, el protocolo de Kioto, que no tiene el impacto deseado, no fue un acuerdo vinculante para las partes, y ante el éxito no deseado, ante el éxito no obtenido, perdón, de este instrumento, pues viene por ahí ya el protocolo, la Convención de París, en el que este acuerdo vinculante, sí se pone metas y propósitos muy específicos, muy estrictos, para no alcanzar la elevación de la temperatura que afectaría considerablemente al planeta y a la actividad humana en general. Si bien es cierto también ver las cuestiones de la gestión ambiental, que la gestión ambiental pues va de la mano con el desarrollo sostenible, sustentable de las actividades humanas, pero también la cuestión económica, que sea redituable el desempeño de las diferentes actividades mercantiles que lleva el hombre. Y si pudiera regresar un poquito a las diapositivas, se me pasa ahorita el otro aspecto que les iba a mencionar. ¿En cuál lo regreso? Si las puedes regresar desde el inicio para... ok. Bueno. La descarbonización, adaptación y transferencia de la tecnología. Vamos con este último. El de la transferencia de la tecnología. Incluso en el documental de Dolce Veller, que les estuve proyectando por ahí en clases pasadas, cómo veíamos efecto en Indonesia, que se busca
las plantaciones de aceite de palma, que es bastante redituable, bastante, se le saca bastante, económicamente hablando, se le saca bastante ganancia. Su aplicación es bastante amplia en muchos sectores de la industria, en muchos sectores y productos se da ahí la aplicación del aceite de palma. Y por su contraparte veíamos como un instituto politécnico en Austria o en Alemania estaba produciendo precisamente este aceite de palma, pero sintético, buscando obviamente, y ellos mismos lo decían, se iba a dar compartir la tecnología, no buscando desplazar los puestos de trabajo que hay allá en Indonesia. Pero pues obviamente se busca aquí el impacto benéfico. Ok, el convenio, bueno, vamos a, si lo puede adelantar la diapositiva siguiente. La Convención sobre el Cambio Climático, la preservación de la infraestructura humana. Ok, bueno. La siguiente. El Acuerdo de París, que este es el más importante. Incluso lo que se menciona aquí en el último párrafo, el Acuerdo de París, un esfuerzo global para enfrentar los desafíos más grandes del siglo XXI. La próxima reunión de la COP28, que esta reunión, por ejemplo, va a ser dirigida por el presidente de la empresa paraestatal de Emiratos Árabes Unidos, de esa empresa petrolera estatal, y que se busca incluir al sector energético, principalmente el de los hidrocarburos. Ahí va precisamente las cuestiones de la cooperación internacional y la regulación en cuanto al cambio climático, y pues buscar los esfuerzos para limitar el aumento en la temperatura de la Tierra. Los fondos que mencionaba por ahí el compañero Luis, los fondos que van a aportar los países industrializados en el caso de estos actos derivados de la mano del hombre, tienen que reunir una serie de características que sean estos impactos ambientales o estos desastres naturales causados por la mano del hombre, pero con un impacto ambiental bastante considerable. Si bien es cierto, cada uno de los estados aporta una cantidad, un porcentaje de su Producto Interno Bruto, por ejemplo, va en proporción al propio porcentaje de los países de su Producto Interno Bruto. Es alrededor del 4.8%, si mal no recuerdo, el porcentaje que se destina a este Fondo Internacional de las Naciones Unidas. La cooperación para la transmisión de la tecnología, que es un aspecto bastante importante, y aquí países, por ejemplo, como Islandia, Noruega, países nórdicos, hoy en día tienen la gran ventaja de la tecnología como combustible del hidrógeno. Estos países hoy en día, muchachos, ya han llegado prácticamente a reducir las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero a cero, porque producen combustibles a base del hidrógeno, que no es contaminante, o países, por ejemplo, como España, que están empezando en el sector de la cerámica a producir estos biodiesel o biocombustibles y gas, ¿sí? Para la producción de cerámica, es decir, los azulejos y demás, que son combustibles que tienen un efecto bastante positivo, un efecto además económico para la industria, porque en el caso del biogás y del biocombustible en España,
es a base de grasas naturales. En la industria cárnica se desprende por toda la grasa animal y esta la procesan para producir combustible, no poniendo así en riesgo la actividad del biodiesel o biocombustible a partir de grasas vegetales, como en el caso de Brasil, donde la producción a gran escala de maíz se está poniendo en marcha para la producción de este combustible. Ahí muy importante, se pone en riesgo precisamente la soberanía alimentaria de cada uno de los países. Y hay un documental bastante interesante en inglés que se llama precisamente El hidrógeno es el futuro. Y hay mucho material relacionado precisamente a la generación del hidrógeno como un combustible. Shell es esta compañía, al menos en Islandia, que ya tiene estaciones de combustible, pero con hidrógeno. Se está dando, obviamente, aquí también, por ejemplo, en Estados Unidos, las marcas como Chevrolet, Ford, etcétera, pues la conversión de los motores de combustión interna a estos motores que vayan a trabajar con el hidrógeno. Pero ¿en dónde encontramos el hidrógeno? El hidrógeno como tal no hay en el planeta un depósito de hidrógeno. Lo tenemos que hacer mediante procesos químicos, la separación del hidrógeno. Lo encontramos en grandes cantidades en el carbón, en el petróleo, pero también en otro elemento que es abundante. ¿Cuál, muchachos? ¿Cuál es este elemento abundante que hay en toda la Tierra, en todo el planeta de hidrógeno? En el agua. Pero para poder hacer la separación del hidrógeno del agua hay que emplear energía eléctrica, hay que aplicarle energía eléctrica precisamente al agua para poder hacer la separación del hidrógeno y del oxígeno y encontrar, bueno, tener ahí ya el almacenamiento, la producción del hidrógeno como combustible. Ahí ese dato bastante interesante porque ya las naciones, por ejemplo, europeas, que son punta de lanza en este tema del medio ambiente y sobre todo tecnológicamente hablando, ya nos llevan pues años luz, bastantes años luz, en cuanto a la aplicación de estos recursos, la tecnología y sobre todo en México que hemos dado un retroceso, pero enorme también con las políticas actuales de este gobierno en cuanto a la generación de energías limpias, tanto la tecnología como la generación, la obtención de la energía mediante esta tecnología limpia. La siguiente diapositiva. Ok, bueno, ya lo que hablábamos sobre la descarbonización, el estado de Nuevo León, por ejemplo, y la Ciudad de México son estados lanza en este sentido, porque han implementado, por ejemplo, ahí estímulos fiscales para este proceso de descarbonización y la implementación, por ejemplo, de los autos que ya no requieran precisamente de los combustibles fósiles. Incluso también la cuestión de la implementación de los paneles solares o de otros medios para hacer el proceso de la generación de electricidad. El metro de la Ciudad de México, al igual que el metro de la Ciudad de Monterrey, son metros ecológicamente sustentables porque la energía eléctrica que se utiliza o que se emplea en estos sistemas de transporte colectivo es un sistema de generación de electricidad a base de la descomposición de la basura. Si ustedes, por ejemplo, alguna vez tienen la oportunidad de visitar el relleno sanitario de aquí de Monterrey, CIMEPRODE, tienen la infraestructura necesaria para poder precisamente hacer la separación de la basura en algún punto de este proceso de
la cogeneración eléctrica, y hay otro en el cual se destina la basura al depósito o al relleno sanitario, y la descomposición natural de la basura hace precisamente la generación de vapores, a su vez, pues hacen la generación eléctrica, ¿no? Estos vapores que van a ir a mover las turbinas y la transferencia de la tecnología. Bueno, aquí en este último punto, pues es bastante notorio el caso de los países europeos, Canadá, Estados Unidos, los más industrializados, compartir la tecnología hacia los países menos industrializados o los que menos desarrollo tecnológico tienen en este sentido, en esta materia. Ya por ahí lo había mencionado. Cómo los paradigmas se van cambiando en algunos puntos. Si nosotros visualizamos el mapa, los países más industrializados son los que menos costo les tienen para poder, o menos costo les va menos costo van a implicar ellos, o menos gasto van a tener que aplicar precisamente para la adopción de estas políticas públicas que ayuden a la reducción del calentamiento global. Sin embargo, son los que más tiempo han contaminado y los que menos recursos naturales tienen. Como los países menos industrializados, los que más les va a costar poder adoptar estas políticas públicas para enfrentar el calentamiento global, se encuentran en el hemisferio sur. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna otra duda, muchachos? No, Lick. Ok, vamos a dejarle entonces aquí. Después de usted, Luis, ¿quién continuaba o ya nada más hasta ahí terminábamos con su participación? Seguía yo, Lick. Sí, de mi parte es todo. Sigue mi compañera. ¿Quién? Mi compañera Karen. Ok. La dejamos pendiente, ya faltan muy poquitos minutos. ¿Se le parece? Sí, Lick, está bien. Ok, muy bien, muchachos. Entonces la dejamos aquí. Nos vemos entonces la próxima clase. Que tengan buen día. Bonito día, Lick. Igual. Bonito día. Igualmente. Sí, buen día. Igual.